Hola, ¿qué tal YouTube? Hoy les traigo un tema que hace un tiempito ya lo había analizado e incluso lo había debatido con varios compañeros míos. E incluso el tema de hoy, los culturistas antes eran mejores. ¿Qué ha pasado? Gordos sin definición. Eso es un tema que yo me he dado cuenta. Antiguamente tú veías las competencias y tú no sabías quién iba a ganar. No había un rey consolidado. No es como ahora que, por ejemplo, Hadi Chubam llega con toda su gran definición y puede cuestionar a Samson o a Derek, pero la competencia en Open está en ese rubro. No se desvaría un poco más o un poco menos. No siendo así en Classic, que en Classic sí que hay competencia, sí que hay y cada día aparecen más y cada día hay como un nivel más elevado. Yo creo que por esto también Classic ha cogido una mayor relevancia en el mundo del fisicoculturismo. Nada, vamos a empezar con esto y vamos a ver de qué trata el video. Les adelanto, ya yo lo vi. Lo único que quiero es que ustedes vean y al final me digan en comentarios si tiene el hombre o no tiene razón. Igual desde ya ve suscribiéndote. La categoría Open de culturismo está en declive. Estamos en la época de los culturistas hinchados, sin definición, bajitos, con malas proporciones y poco músculo, comparado con los Open de hace unos años. ¿Qué está pasando? En el vídeo de hoy voy a analizar al detalle en profundidad el porqué del declive de Open y el auge de Classic, y cómo esta categoría nueva se ha convertido en la mejor categoría de culturismo por encima de la Open de toda la vida. Tras este Arnold Classic 2025 me he visto en la obligación de hacer este vídeo y he llegado a varias conclusiones. Empecemos. Hay demasiados competidores de mala calidad. Esto pasa en todas las categorías, de acuerdo, pero especialmente en la Open. Competidores con malas estructuras, panzas descontroladas, poco tamaño o mala definición. Y si tienen lo uno, carecen de lo otro. No hay packs completos. Y no penséis solo en los culturistas top del Olympia. Hay muchos culturistas profesionales que participan en los Pro Shows, no solo los que vemos en la mejor competición del mundo durante un día. También hay cientos, incluso miles de culturistas amateurs. Y si el nivel de los mejores del mundo es como es, imaginad el de esa gente. A día de hoy hay muchas más miles de personas interesadas por el fitness y por el culturismo siendo influenciadas por culturistas a través de internet. Empieza mucha más gente en el culturismo, mucho antes, y acaban compitiendo. Miren eso, miren eso, miren eso. Una bestia parda, miren eso. Antes era un deporte, entre comillas, ¿vale? Más minoritario, hoy día está masificado, lo cual es paradójico, porque si hay más gente deberían salir también más monstruos. Un amateur de 1991, yo ya vi el video, pero es que no me dejo de sorprender porque lo vi hace un tiempito, hace como 2 o 3 días. Fácilmente puede ser en la actualidad el Mr. Olympia, pero fácilmente. ¿Entienden lo que les digo con respecto a la calidad, cómo ha decrecido? Genéticos, ya que es más probable encontrar uno en 10.000 personas o 100.000 que en 1.000. Además, antes poca gente podía permitirse ser culturista. La mayoría tenían que compaginarlo con duros trabajos de muchas horas. Y hoy día con las redes sociales cualquiera que tenga unos miles de seguidores y un buen patrocinio puede centrarse en el culturismo sin otras distracciones, estrés. Se ha vuelto cómodo. Quizá ese sea el problema. Que la gente que llegaba a ser culturista... Esto me recuerda, viendo ahora estos 23 añitos culturista, 23 años. Culturista. Recuerdo un rig que vi hace poco. Yo creyéndome que tengo la mejor genética con los que me comparo. Y sale Carlito, físico-culturista bueno. Y te ponen Carlito, 16 añitos. Y te ponen un tipo súper brutal. Y después te ponen Ciclano, empezó ayer. Esto me recuerda a eso. Eso de 23 años culturista me recuerda al reel ese comiquísimo. Culturista profesional antes era gente muy dura con una capacidad de sacrificio extremo. Hay demasiadas oportunidades para hacerse profesional y demasiadas competiciones en las que dan tarjetas pro a diestro y siniestro, a cualquiera que en el pasado nunca se le habrían dado. Si vemos los culturistas amateurs, incluso de los años entre los 80 y el 2010 aproximadamente, tenían el nivel más alto que algunos profesionales actuales. Y si miramos a los profesionales o a los Olimpias de esa década de los 90 y no ganó o los 2000, la diferencia era abismal. Hoy día una gran cantidad de culturistas profesionales deberían ser amateurs de nuevo. No tienen el nivel suficiente y para mí muchos no lo merecen. Dan demasiadas tarjetas pro en demasiadas competiciones. Y cuando la gente que tiene muchísimo nivel en amateur ya se ha hecho profesional, los nuevos amateurs consiguen más fácil la tarjeta pro ya que no están esos competidores de tanto nivel. Y este problema va en aumento. Todo esto ha hecho bajar el nivel global de culturismo y las competiciones. Y esto en Classic es exagerado. En el Olympia pasado tuvimos más de 60 tíos en Classic.
Por otra parte, en Classic hay más nivel global y el top del Olympia Classic es de un nivel excepcional en cuanto a tamaño, definición, en todo, mientras que en Open esto no sucede. En cambio, en Classic, si comparamos los primeros años de esta categoría con la actualidad, estamos en el mejor momento de tamaño y definición. Los culturistas de los primeros años de Classic habrían acabado últimos en el Olympia actual. Mientras que en Open, los profesionales actuales, incluso los top Olympia, no habrían hecho ni un top 10 en la década de los 90 o los 2000. Mismamente en este Arnold Classic, los Classic Physique llegaron definidos hasta la médula, con unos físicos, estructuras, definiciones, balances extraordinarios, mientras que el Open fue... Ese Sommerfield, Urs Sommerfield, son los, para mí, que pueden ganar en Mr. Olympia de Classic. Igual déjame saber en comentarios qué crees tú, pero para mí, ese Sommerfield, lo único que tienes que prepararse es mucho mejor en el tema o sea, entonces hacia arriba. Yo creo que a nivel estético él tiene las piernas muy bien preparadas. No es que esté mal para arriba, no estoy diciendo eso. Eso es lo que creo que debería buscar la forma de compaginar la parte del torso con la parte de las piernas. Un despropósito, ya lo analicé. En Open prácticamente el único que definió fue Derek y, si me apuras, Bonac y poco más. Inadmisible en culturismo profesional. Y esto nos lleva al siguiente tema. El culturista Open promedio de hoy en día llega con una definición insuficiente, mientras que hace años eran monstruos de la masa, gigantescos, más estéticos, más altos, con mejores proporciones, pero es que encima más definidos. Venían sequísimos. Las pasaban putas con la dieta, sufrían un montón, hacían interminables horas de cardio y tenían la típica death face. La cara de la muerte, como una calavera. Los Open hoy en día tienen cara de comer muchos bollos, con excepciones como Hadi Chopin, uno de los culturistas con mejor definición actual y que más se nota que pasa hambre y que se esfuerza en ello. En la Golden Era, la época de Arnold Schwarzenegger, Frank Zane y todos estos, pecaban en definición, esto es cierto, y en balance muscular, hasta en tamaño. Pero unos años más tarde, entre los 90 y el 2010, la época de Dorian Yates, de Ronnie Coleman, de Jay Cutler, el nivel se disparó hasta el cielo. Eran monstruos de la masa muy definidos, para mí el punto más álgido del culturismo en toda la historia. En esa época no había tantos conocimientos ni de hacer la dieta, ni de la química, ni del entrenamiento. No sabían tanto de eso como hoy día. Había peores profesionales también. La dieta a menudo era de peor calidad, vivían a base de arroz y pollo y ya está. Hoy día podemos tener salmón noruego con arándanos de los bosques nórdicos, con ternera gallega criada en libertad con pastos salvajes, frutos secos e hidratos integrales de no sé dónde, y por aquel entonces con la dieta más básica del mundo, menos variada que la de tu gato, conseguían esos físicos y definiciones. Irónicamente eran mejores que los de ahora, cuando hoy día tienen de todo, tienen mejores medios, mejores gimnasios, máquinas, suplementos, mejor economía y estabilidad. El maldito Coleman dormía 3 o 4 horas cada noche, hoy los culturistas duermen 8 o 9 horas con una CPAP. Hoy día vemos culturistas Open profesionales que llegan con una definición vergonzosa, tanto en shows profesionales como en el Arnold o como en el Olympia. Ejemplo, Brandon Curry, el cual ha llegado a este Olympia pasado con una definición vergonzosa, o Andrew Jacked. Incluso Samson, el Mr. Olympia de este año, no ha llegado del todo definido, no ha llegado con los cortes que se ha llegado, por ejemplo, Hadi, el cual peca en otras cosas. Lo que decimos, no hay ninguno completo. Vemos culturistas sin los glúteos estriados, con pecho y hombros blandos, sin calidad, con piernas sin cortes profundos, que sueltan agua en tarima, que pierden el control de su abdomen, o que salen a competir como Carlos Thomas en este Arnold, que parece que están en volumen o hacen un posing invitacional. Es Miren eso. inadmisible. Miren esto. Carlos Thomas en este Arnold, que parece que... La espalda de ese hombre. Que sí, a ver, que esa espalda no la tengo yo y todo eso está bien, todo eso está muy bien, pero no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un culturista profesional. Ese hombre está en tarima, supuestamente él está en proceso de definición, o sea, él está en definición y por eso él se sube a tarima. Y ese hombre se ve que está, no sé, él no pasó hambre, él comió, tomó su agua, todo muy bien, todo muy normal, todo muy perfecto. Y yo entiendo que mucha gente dirá, bueno, pero es que antiguamente la gente moría mal, la gente, está bien, tienen toda la razón en ese sentido, pero se supone que si ahora hay más conocimiento, esto que estamos viendo, eso no pasa. No debería de pasar. Si ahora hay más capacidad de entender qué es lo mejor para el cuerpo, para consumir, para hacer de que el cuerpo se estríe mejor, si ahora hay más de todo eso, esto que estamos viendo no debería de pasar. Y es cierto que la categoría Open está en un descenso brutal. Y esperemos que empiece a levantarse, porque si no, Classic le va a pasar por al lado como si no hubiera un mañana. Que están en volumen o hacen un posing invitacional. Es inadmisible. Deberían ser amateurs si no son capaces ni de traer la condición necesaria. En cambio, en Classic Physique llegan definidos hasta la médula.
La mayoría de ellos llegan medio muertos, llegan con la cara huesuda, mirad las típicas caras de Urs o de Wesley Vissers, que te dan hasta pena, quieres tirarles un bocadillo. O mirad cómo ha llegado Logan Franklin en este Arnold, o Mike Sommerfeld, o cualquiera del top de este Arnold Classic Physique. Incluso el menos definido de Classic está más definido que el más definido de Open en este Arnold. Por supuesto, como siempre hay excepciones, pero globalmente los Classic llegan muchísimo más definidos. Y vale que vengan con menos tamaño, pero no hay excusa, también están enormes y más con la subida del límite de peso. Y los culturistas de los 90 a los 2000 estaban gigantes, 130 o 40 en tarima, con una definición de Classic actual. ¿Qué es esto? Y es que creo que el límite de peso tiene mucho que ver, porque a los Classic les obligan a llegar muy definidos. Tienen que sufrir, perder grasa, agua, sales, de todo hasta músculo en el proceso para dar el peso, y por eso nos traen físicos tan profundos, separados y de tanta calidad. Mientras que los Open, con la excusa de que no hay límite de peso y de que tienen que ser grandes, comen sin control, no pasan hambre ni sufren con la dieta y el cardio como los de antaño. De nuevo, hay pocas excepciones. Hadi suele venir definidísimo, Labrada también lo suele bordar bastante, Nick Walker en su día llegaba muy seco, aunque claro, con una estructura nefasta. Estamos en las mismas. Martin este año ha llegado muy bien, pero ninguno es completo. Y es que esto no tiene perdón, porque si tú has estado sacrificándote y entrenando durante años y años para conseguir el tamaño, pero hacer la dieta, que son 4 o 5 meses, no la haces y cagas el trabajo de años y te cargas un Olimpia por no cerrar la boca y por no dejar de comer, es una barbaridad. O cuando te lo cargas por el posi, no tiene perdón. No todos pueden ser monstruos de la masa, no todos pueden tener la mejor genética o estructura, pero todos pueden hacer dieta, y aún así la fallan. Por aquellos años los culturistas abusaban de diuréticos y quizá pusieran demasiado en juego su salud para definir, pero hoy día también hay culturistas con problemas de salud. Vemos muchos con problemas cardíacos, que tienen que dejar de competir, que no les responde el cuerpo. Vemos signos de abuso de química, panzas de embarazados, incluso muchos mueren cada... Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes. Que los actuales abusan más de la química que de una dieta o de una preparación en sí. Eso es lo que yo creo. Antiguamente no se usaba tanto de la química porque primero no había tanto para entender y no es como ahora. Ahora hay de todo un poco para de todo un poco de personas. Antiguamente no, antiguamente eran 2 o 3 las que se conocían, las que realmente ayudaban y demás cosas. Y no solo eso, antiguamente se pinchaban, sí, porque nada más verles el cuerpo para decir, oye, tú te pinchas. Ok, no hay problema. Antiguamente lo hacían. El problema es que aparte de hacerlo, se sacrificaban. En la actualidad siento que los culturistas como que dependen más de eso y menos de su propio sacrificio para llegar. Como por ejemplo, estamos viendo aquí a Mike Wazowski. Esto es una vergüenza, no entiendo, sinceramente. Y está fuera de lugar. También pienso sinceramente que debería haber algo llamado como control de calidad o algo similar que no permita que estas cosas pasen. Semana, ¿realmente abusaban más entonces? ¿O simplemente hoy hay menos sacrificio con la dieta y menos cojones entrenando? Vamos con el tema del tamaño. Hoy día hay culturistas muy grandes, sí. Por ejemplo, Samson Dauda es uno de los monstruos de la masa más grandes de la historia del culturismo, o Big Ramy en su época, pero suele ser a costa de destruir su sección media o venir con una mala definición. Si Samson viniese definido de verdad no saldría así de grande, perdería 5 o 10 kilos más. Y saldría en 130, no en 140. Muchos culturistas tienen un montón de tamaño, pero pésima definición, panzas descontroladas, malas estructuras, signos de un posible abuso de química con una mala genética y menos esfuerzo que antaño. Y de todas formas, los profesionales, incluso los amateurs, no son más grandes que los de antes ni de lejos, quitando excepciones como las ya mencionadas, y aún así la mayoría de ellos tienen puntos débiles muy notorios. La mayoría de culturistas profesionales, quitando los Olimpias, los top Olimpia, ¿vale?, se verían pequeños al lado de los de entre los 90 y el 2010. Además está el desbalance, hay culturistas con piernas de la época de los 90, pero con brazos actuales terribles. Y viceversa, culturistas con brazos o torsos enormes pero sin nada de pierna, o cadenas anteriores muy buenas y espaldas y femorales súper deficientes, culturistas sin gemelo, culturistas con mucho pecho, con poco pecho, mucha espalda, poca espalda... Miren lo que les decía. De estos 3, solo uno le ganó el Olimpia. Yo no sabría quién darle ahí O sea, los 3 están muy bien. Obviamente todos sabemos quién ganó, pero es que estaba apretada la cosa. No es como que tú llegaras y tú dijeras, ¿sabes qué? Yo sé que yo soy el que va a ganar. Como ahora, que hay 2 o 3 que tú dices, la cosa está entre estos 3. Pero antes no. Antes había que currársela. Un dulce que te comieras de más era el Mr. Olimpia perdido. Fácilmente, porque el nivel estaba tan elevado que no te podías permitir comerte un dulce de más fuera de la dieta tuya. La pierna hay muy pocos culturistas completos.
Por poner algunos, creo que Samson a día de hoy está muy completo, aunque con una mala definición, estamos en lo mismo. O tenemos a Martin Fitzwater, el cual ha traído espectacular definición, es muy completo, pero falta trabajo de posing y todavía no tiene el tamaño. En los tiempos de Coleman había culturistas tan buenos, tan grandes, tan definidos, de tanta calidad, que empujaban a los demás a darlo todo si no se quedaban fuera. Estaba esa presión adaptativa de tienes que evolucionar o te quedas atrás. Hoy día no está esa presión por parte de ningún culturista. Por hablar de la categoría Classic, el nivel de Chris Bumstead ha sido demencial durante estos años. Y cada año aumentaba más y hacía crecer el nivel de los demás. Entonces Dino llegaba muy bien, Urs llegaba muy bien y presionaban más a Chris Bumstead a seguir mejorando y estar al límite. Y entonces coge un culturista top 7 que ve que tiene que ir un punto más allá y llega Mike Sommerfeld y te queda top 2. Es como que unos se van empujando a otros a dar lo mejor y en Open están todos como relajados, ¿no? Es como, mira, el de al lado no está definido, pero yo sí, o el de al lado está enorme, pero no pasa nada porque yo estoy definido y así. Es increíble, vamos. Aparte de lo todo ya mencionado, muchos culturistas, incluyo Classic, compiten menos a menudo. En Open ya es exagerado, como con Big Ramy, competía en el Olympia y ya. De milagro si te salía en un Arnold. O Javi cuando fue a Olimpia, como ya tiene su clasificación asegurada, no compite. Luego cuando lo perdió, ahí sí que salió en el Arnold. O por ejemplo Derek, se hace Olimpia, se mete a su cueva y no sale hasta el siguiente año. Los culturistas de antes no solo ganaban el Olympia, sino que iban de pro show en pro show, hacían posings invitacionales, daban espectáculo, grababan películas, incluso documentales de culturismo, hacían charlas. Los Mr. Olympia Open actuales son malos embajadores. Parece que Samson Dauda quiere cambiar esto, ¿vale? Es un ejemplo. El cual sí que dice que va a competir mucho y está haciendo bastantes actos de presencia. Y Chris Bumstead es un ejemplo más a nivel competitivo, prácticamente ha competido 6 veces en 6 años. Y luego tenemos a Mike Sommerfeld que parece que quiere cambiarlo, que quiere competir mucho, o al menos Chris Bumstead a nivel mediático sí que era un tremendo embajador, pero desde luego ninguno es como los de antes. Y luego tenemos el posing, que esto ya tiene menos excusa que la dieta. A menudo el posing es deficiente y no muestran bien lo que tienen. Por ejemplo, Andrew Jacked. En este Arnold el posing ha sido bastante malo, o Dino en Classic. Tienen unos de los mejores físicos del planeta que podrían ser Mr. Olympias y no les da la gana, no aprenden a posar. Mientras que hay culturistas que no tienen nivel, incluso amateurs, con físicos de mucho menos nivel que posan impoluto. Por ejemplo, Derek en el Arnold posó perfecto. Samson posa bastante bien, pero les falla el tamaño, el balance, la condición, no hay ninguno completo. O Patrick Moore, que llegó con mejoras de tamaño pero sin pierna, con un posing espantoso y sin definir, a un mes out. También tenemos el tema de los culturistas con secciones medias hinchadas, descontroladas, que se ahogan en el escenario, varices grotescas o descontroladas o directamente daño nervioso. Y no hablemos de las malas estructuras, salvando a Andrew, a Brandao, a Martin si queréis, pero es bajito. Tenemos a culturistas con muy malas estructuras y los que tienen las buenas no las aprovechan. En definitiva, estamos en una época oscura para el culturismo. Pienso que hace unos años, 2019, 20... Que nunca ganaron. Incluso peor, ¿vale? Creo que está empezando la cosa ya a estabilizarse, incluso ya tirando hacia mejorar. La extrema definición de Hadi me devuelve la fe, o la brutal cadena posterior y espalda de Derek, o el inmenso tamaño de Samson, o físicos tan estéticos como empiezan a llegar, como el de Martin o el de Brandao, que también tienen muy buen músculo y definición. Kevin LeBron. Empiezan a devolver la fe. Yo creo que allá por el 2030 o más volveremos a una época bastante buena en cuanto a culturismo open. Mientras que para Classic estamos en un auge total, cada año se superan, cada año es muchísimo mejor que el anterior y para mí hoy día se ha convertido en la categoría más interesante que más gusto da ver, porque lo ves y dices, ¡buah! Es que son perfectos, lo han hecho genial, mira qué definido, mira cómo posa, mira qué cuerpo. Mientras que en Open siempre te deja con un sabor agridulce. Para mí se solucionaría por parte de los jueces siendo muchísimo más exigentes, penalizando ciertas cosas de forma mucho más severa, ya sea panzas o mala definición, dejando de hacer tantos shows donde den cartas profesionales o incluso quitando algunas o incluso haciendo como la renovación del carnet, ¿no? A partir de 2025 los profesionales tendrán que volver a competir durante todo el año para volver a obtener su tarjeta pro y los que no lo hagan quedan fuera y vuelven a ser amateurs. Y sí, han anunciado una medida de ese tipo, pero pagando no te hace falta competir. Si pagas es como que renuevas la membresía. Así que no hacemos nada. Otra medida que se está aplicando es pagar mucho mejor a los competidores y esto también les empuja a traer un más nivel. Dinero siempre hace lo mismo. Y eso está muy bien. Pero yo tiraría por no dar tarjetas pro, que sea muchísimo más difícil, incluso quitárselas a algunos. Muchísimas más exigencias a la hora de juzgar, penalizar ciertas cosas. Y si tenéis alguna sugerencia más os leo. Este vídeo va a ser larguito, al final no es fácil analizar algo tan complejo sin profundizar, no quiero hacerlo de forma superficial y también hay muchas más cosas que podría comentar, podría estar hablando otra media hora pero creo que es suficiente. He hablado de los mayores problemas del Open actual, he hablado de algunas soluciones y he hablado del gran momento en el que se encuentra Classic Physique. Así que nada, lo que tengáis que decir os leo en... Bueno, nada gente, esto lo voy a dejar por acá, ya saben ustedes. Like, comentario, suscríbete.
Si no has visto y es la primera vez que ves mi video y llegas hasta aquí, vamos a seguir haciendo videos como este. Eso, cuño, ¿cómo va?